que has ido incluyendo cosas. Bueno, a ver, lo que os voy a presentar va a ser bastante desastre, pero en fin. No, a ver, yo le decía a Pedro a media tarde que esto es muy difícil, que yo no sé hacer esto, que es muy complicado, y que he hecho lo que he podido y os lo enseño ahora en un momento. A ver, yo creo... Sí, exacto. Claro, es esas cosas que... Guardar cómo. Es esas cosas que... necesitas un tiempo entre que acabe esta sesión y la siguiente para poder escribirlo, porque cuando uno escribe una frase de 3 líneas tiene que ser algo muy concreto, muy dado y muy específico, y yo eso no lo tengo hecho. Lo que sí que os voy a plantear es por los diferentes ámbitos algunas cosas, muchas de ellas que ya han salido aquí, que a mí me parece que en vuestro grupo y en general a lo mejor en todos es... Ya está aquí, Mariby. Son los retos que un poco nos planteamos. A ver, mientras lo va poniendo Mariby, os digo, veréis que ya digo, me comprometo a enviarlo y que os lo den un power bien escrito, integrando lo que yo creo que son los diferentes retos. A ver, tengo uno que os lo plantearé ahora, que es respecto al tema de la teorización, los marcos teóricos que nos mueven. Mirad, yo creo que hay una cosa, gracias. Hay una cosa... vamos a pasarlo. Va a ser un poquito así, ¿eh? Ahora. Hay 2 aspectos que yo creo que hemos de ir reforzando más en el ámbito teórico, de dar más ideas para fortalecer eso, como los criterios que mueven el aprendizaje cooperativo como elemento fundamental del aprendizaje. Uno es que hay que continuar vinculando inclusión y aprendizaje cooperativo. Lo digo por lo siguiente. Las estrategias de aprendizaje cooperativo que estamos desarrollando, las estamos desarrollando a nivel de toda la aula. Muchos de nosotros somos muy conscientes de que en cada uno de los equipos hay niños y niñas que por razones diversas están excluidos. Pero también pasa que cuando el aprendizaje cooperativo toma voladas muy grandes, hay gente que pierde esa perspectiva y no entiende esa vinculación clara entre inclusión, porque parece que inclusión está solo vinculado a los alumnos con discapacidad, y aquí han salido ejemplos de alumnos que con diferentes tipos de problemáticas necesitan incluirse en el aula. Entonces creemos que uno de los retos importantes es reforzar la vinculación entre inclusión y cooperación. En algunos casos, en algunos de vosotros he dicho más de una vez, que la cooperación se puede entender para muchos otros objetivos. Nosotros creo que todos, y digo que creo que todos porque me parece que ha sido muy significativo un hecho que pasó en las estructuras, que después os lo diré, creo que todos entendemos bastante claro que inclusión y aprendizaje cooperativo para nosotros está extremadamente vinculado. Hay otro aspecto de formulación teórica que se habla mucho y que hay que explicar cómo es, que es el vínculo entre aprendizaje cooperativo y aprendizaje competencial. ¿Ok? Creemos que ahí hay que vincular esto. Nosotros estamos trabajando por la competencia para que el cooperar, que esto nos hace más competentes, o si no, no es así, no hay aprendizaje cooperativo, a todos para adquirir conocimientos culturales para el uso en la vida cotidiana. Si en el aprendizaje cooperativo el tipo de aprendizaje de las competencias no hace más competentes a todos y solo a algunos, tenemos un problema. Tenemos un problema. El aprendizaje de las competencias, depende de cómo se plantean, puede ser solo individual y plantearse solo en términos individuales. Cuidado con ese tema. Siguiente tema. José Mari. Ya está. A ver, creo que salió en las diapositivas de la tarde y me parece que esto que voy a decir ahora de las dinámicas, que es un reto, creo que es de las dinámicas y de las estructuras. A ver, hay una cosa que pone ahí, es impulsar y recoger configuraciones de dinámicas en los diferentes ciclos y niveles. Quizás empezamos a tener en cuenta que hay 3, 4, 5 dinámicas que nos van muy bien a los de 4 años. El reto ahora es
¿cómo las ligamos con, en esa columna que está lo de 4 años, con los de 3 años, con los de 5 y quizá con los de diferentes ciclos? O sea, avanzar en el proyecto de centro de aprendizaje cooperativo es vincular la cohesión de las dinámicas a lo largo de todos los diferentes ciclos. Es la coordinación y la cohesión dentro de un mismo curso y la cohesión y la coordinación a lo largo del diferente curso. Y ahí hay un tema que ha salido algunas veces, sobre todo sale en secundaria, y yo creo que es importante, que es un reto importante, que es, sí que es verdad que las dinámicas es algo consustancial a los planes de acción tutorial, pero las dinámicas para la cohesión de los equipos no agota los planes de acción tutorial. Los planes de acción tutorial tienen otros aspectos de habilidades sociales, autoestima, autoconocimiento, etcétera, etcétera, y las dinámicas, cuando aquestas específicas, que son solo una parte, nos han de servir para fortalecer la cohesión entre los equipos bases, y eso tiene unos contenidos y unas formas determinadas de desarrollar las dinámicas. Creo que es importante profundizar en esta idea. Es un reto de diferenciar el uso de las dinámicas, que es muy importante para el autoconocimiento de los alumnos en general, la autoestima del aprendizaje, la cohesión social en general de la clase, las habilidades sociales. Pero es importante las dinámicas darle ese enfoque para cohesionar los equipos y para generarlos. En el tema de las estructuras, yo creo que otro de los retos también salió, es el tema de vincular las estructuras simples y las técnicas con otras modalidades de organización de la actividad docente en los centros. Salió en algún sitio lo del trabajo por rincones y salió también en algunos sitios lo del trabajo por proyectos. Y es importante que la estructuración cooperativa del aprendizaje, y esto lo digo por una cosa que es muy importante, se vincula con otras estrategias cooperativas que se desarrollan. Entonces aquí hay un tema que es muy importante, que es, alguien decía, ¿son todas las actividades las que hay que hacer en el aula de manera cooperativa? No, a veces los chavales hacen actividades de manera individual. Cuidado, digo individual, no individualista, por una razón. Porque, aunque no estén haciendo estructuras cooperativas, las dinámicas, las estructuras y el plan de equipo deben de darle una coherencia a toda la actividad didáctica que se hace en el aula, que aunque tú estés haciendo algo de manera individual, lo proyectas a algo que se va a desarrollar en el equipo, o estás desarrollando de manera individual algo que se está haciendo en el equipo. Entonces hablamos de una estructuración cooperativa de la actividad del aula, lo cual no implica estar permanentemente haciendo cosas en equipo, pero que sí, la actividad individual tiene este proyecto de ida y de vuelta. Eso es la estructuración cooperativa del aula. Entonces, ahí a mí me ha salido... ¡Ay, que se me va a escapar! No. Ahí ha salido también esta tarde, y también lo he visto un poco por la mañana, que es... Creo que hemos dado un paso que para mí es... Me he quedado, ¿verdad?, me impresionaba ver cómo hacíais las unidades didácticas muy estructuradas. Sabíais ya muy bien cómo incorporar diferentes estructuras en las unidades didácticas. Creo que el reto ahora es el siguiente. Desde octubre hasta mayo, yo tengo mi concepción de cómo se enseñan las matemáticas cuando yo hablaba de mis actividades individuales, y sé cómo ligo el trabajo con el cálculo, con las magnitudes, y sé cómo ligo el trabajo en las magnitudes con la geometría, y sé cómo lo voy secuenciando. Eso lo hemos aprendido muchas veces. Ahora sé hacer una unidad didáctica de magnitudes con 3 estructuras cooperativas coordinadas. Y ahora sé hacer una unidad didáctica de geometría, quizá con 3 estructuras. Ahora el reto es el siguiente. Cómo del tipo de estructuras que empiezo a trabajar yo en matemáticas, que son 2 iguales en octubre, voy diversificando en alguna en noviembre, mantengo algunas en enero, febrero, y tengo un proyecto de todo el curso en un área de cómo se configuran diferentes estructuras cooperativas en las diferentes unidades. ¿Se entiende? Eso salió varias veces. La organización y la coherencia entre las estructuras. Claro, y en secundaria... Claro, pasa una cosa, en secundaria, si yo soy el profe de tercero y utilizo esta configuración de las estructuras con los chavales de tercero, supongo que tendré que discutir
y hablar con el profe de cuarto si vamos a mantener la misma configuración o no vamos a mantener la misma configuración, o en qué va a cambiar en cuarto y en segundo. Yo creo que eso es el reto. En el próximo simposio tiene que aparecer una unidad de segundo, una unidad de tercero y una unidad de cuarto, y que vayamos viendo cómo estamos construyendo cosas diferentes. Creo que, ya os lo escribiré bien, claro, así puesto. Bueno, aquí bien, miren, aquí hay una cosa que es clave. Yo no tenía nada para los planes de equipo, pero le puse 5B. 5B para los planes de equipo y los cuadernos de equipo. Antes de venir al simposium, una persona de un berricheguno me dijo: hay que hablar de los planes de equipo, hay que hablar de los planes de equipo. Bueno, vamos a ver una cosa. Claro que hay que hablar de los planes de equipo. Yo creo que hay un salto que es muy, muy, muy importante. Mirad, hace 5 años, y aún pasa en algunos sitios, sabíamos tan poco, tots plegats, que llegábamos al mes de marzo y abril, habíamos hecho muchas estructuras. Llegábamos nosotros, explicábamos el plan de equipo, lo explicábamos tan mal, que cuando venías en mayo, no lo sé, hice alguna cosa con los chavales, pero yo no tengo ni cargos, ni compromisos individuales, hice algo. Ahora, de lo que nos enseñasteis vosotros, hemos llegado a un nivel, que es el nivel de decir, sí que la gente acaba la etapa de introducción, o quizás empieza la de generalización, ya fijando, marcando los planes de equipo. Organiza los objetivos de equipo, organiza los compromisos, organiza los cargos, y salió varias veces y dice, voy haciendo algunas sesiones de seguimiento. Yo creo que el salto ahora es cómo sistematizo a lo largo de una evaluación las 5 sesiones de seguimiento en áreas diferentes y en estructuras diferentes, que tenga una coherencia de desarrollo los elementos de seguimiento del plan de equipo. ¿Me estoy explicando? ¿Cómo se llamaba este chaval? Eguskibegi, Pedro, la última en dinamización. Eguskibegi. Era en dinamización era en Guskibegi, sí, vale. No es eso, no es exactamente eso, pero planteaba las rejillas no tienen que ser las mismas, es la idea. Planteaba una especie de una rejilla, que no sé si es con rejilla o no, pero sí que tiene que haber algo que nos diga, en este grupo clase, en matemáticas, en euskera, en inguru, este grupo de chavales, porque el plan de equipo es del grupo, no es del profe de mates, ni del profe de sociales, es del grupo y es de los chavales. Este grupo de chavales va a hacer X estructuras de aprendizaje cooperativo. Y dentro de esas X estructuras de aprendizaje cooperativo vamos a hacer 2, 3, 5 sesiones de seguimiento y al final evaluaremos el plan. Yo creo que esas secuencias de seguimiento de un plan durante un tiempo, con las diferentes evaluaciones, ese es un reto importante. Vamos mal de tiempo, ¿vale? Es claro, ¿no? ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Vale. Ahora con el último tiempo. Vale, esto ya está dicho. Coño, ¿qué está pasando? Está pasando para atrás. Está yendo para atrás. ¿Y ahora? También. Estoy yendo para atrás, por lo visto. Ahora, ya está. Ahí está. Y vamos en la 5B y ahora nos vamos a la siguiente. Vale. Bueno, a mí me supo mal no haber podido, es que claro, no podía ir a todos los talleres. Me supo mal no poder ir a los talleres de las TIC. Me pareció muy interesantes bastantes cosas que dijeron de... una de las cosas que me pareció muy interesante es lo que dijisteis la gente de los TIC, me lo anoté muy bien porque me parece muy importante, que es aprender a trabajar de manera cooperativa mediante las TICs los profesores. Eso me parece que es un reto muy importante. Si no, no se los vamos a poder enseñar a los chavales. Yo creo que Google Docs, Edmodo, etcétera, el Moodle. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo importante de cómo incorporamos en estas estructuras informáticas, las estructuras, las dinámicas y los planes de equipo, para que, utilizando eso,
nosotros siempre decimos una cosa, primero dentro de la clase, puedan hacer los chavales algún seguimiento fuera. Yo creo que esto es el reto, dentro de la clase. Yo creo, hay una cosa que hemos discutido mucho en Vic y que nos parece, incluso pasaba una cosa, nos decían, tenemos 4 ordenadores, tenemos 20 chavales, ponemos un equipo con cada uno de los ordenadores. Me parece bien, nos parece bien, pero ese equipo que está con esos ordenadores tiene que servir para hablar con los otros equipos que están en la clase. Si no, los ordenadores, trabajando 4 y escribiendo, es una máquina de escribir. Tiene que servir para comunicarnos entre nosotros en la clase. Hablaremos en otro momento porque de esto me falta un poco más por decir. Ahora viene. A ver, la evaluación. Salto fundamental, muy importante. Continúa diciéndolo. Me parece que hay una cosa que es importante que tenemos que pensar. Creo que hemos dado un salto que es el que nos escocía a todos, por el vínculo que tenía con la sociedad. Hemos dado un salto muy grande en términos de vincular el aprendizaje cooperativo a las calificaciones de los aprendizajes y la comunicación con las familias. Pero la evaluación es más que la calificación. La calificación es una parte de la evaluación. La evaluación supone hacer evidentes los aprendizajes que realizan los alumnos desde que empiezan una secuencia. Entonces, yo a la mañana os planteaba esto. Creo que es necesario que, cuando hagamos unidades, tenemos que profundizar cómo sacamos en lo que los alumnos escriben, individual y como equipo, evidencias, pero cuando digo evidencias son papeles escritos por los chavales, de cómo están aprendiendo más que con actividades individuales. Yo creo que eso es un elemento de reforzar absolutamente importante. Necesitamos todos, no necesita solo Vic, ya voy, 5 minutos. Aquí hay un tema interesante. Yo creo que hemos utilizado mucho, y utilizando el plan de equipo, la palabra autoevaluación. Yo creo que el reto es la coevaluación ahora. La coevaluación. En este sentido, ya tenemos actividades donde, delante de un proceso que he hecho yo con mis compañeros, yo puedo decir hasta qué punto cooperé, hasta qué punto hice la parte de la gráfica, hasta qué punto hice diverso elemento. Ahora lo que necesitamos es que José Mari diga de mí y Pedro diga de mí. Y aquí hay un tema que es para nosotros muy importante. Sin imponer, yo pueda aprender a incorporar las evaluaciones de los otros en mi autoevaluación. Yo creo que estos dos términos en aprendizaje cooperativo van estrechamente vinculados, autoevaluación y coevaluación. Y ojo con el tema, porque lo estoy diciendo sin imponer. Hay alguna gente que cuando hace algunas prácticas de estos me dice, bueno, ¿y qué pasa si tú estás diciendo, yo he hecho la gráfica respetando todos los cuadernos y todos los puntos que han dado los otros? Y José Mari dice, solo hiciste tu idea. Y Pedro dice, solo hiciste tu idea. Y yo en el cuaderno de evaluación pongo, he hecho las gráficas incorporando todos los datos. No pasa nada. No pasa nada. Volveremos otro día y hablaremos de Pedro, y a lo mejor yo empiezo a ver que Pedro, cuando José Mari dice algunas cosas y yo digo algunas cosas, empieza a incorporar algo. Y eso será lo que nos hará cambiar. Yo creo que este tema, tanto de los planes fundamentalmente de los planes de equipo, creo que es un tema clave. Cómo vincular auto y co, sin que, si alguien con la coevaluación no cambia la autoevaluación, sea motivo de sanción. Porque si es motivo de sanción, no quiere volver a intervenir en el aprendizaje cooperativo. Si es motivo de sanción, no va a querer volver a intervenir. Acabo. Ahora sí que acabo, pero... Yo creo que hay un tema que dijisteis vosotros, yo añadí uno. Vosotros estabais hablando mucho de que con los alumnos que encuentran más barreras de aprendizaje, yo creo que estamos dando el salto eso de que la organización de la atención a la diversidad en el centro, cómo participan los profesores de apoyo dentro del aula de aprendizaje cooperativo. Yo aquí quizás tengo un matiz, una cosa que es interesante. A lo mejor no solo de los profes que hacen aprendizaje cooperativo, sino de otros profes que no hacen aprendizaje cooperativo, y el profesor de apoyo o el profesor orientador es el modelo para introducirlo en esas nuevas aulas.
Y esto a lo mejor alguna vez con los de apoyo y con los orientadores tenemos que trabajar a fondo de eso. Yo creo que ahí hay un reto importante que tiene que ser medible. Pero si ya como profesores de apoyo, como orientadores, hemos sabido trabajar con otros profes que entienden el aprendizaje cooperativo igual que nosotros para introducir eso, quizás haya que plantearse si esos recursos del centro no pueden ser recursos que ayuden a esa generalización a otros profesores que lo encuentran más difícil. Aquí hay un tema que salió aquí ahora al final. Yo creo que lo dije en un espacio, no sé si lo dije, o lo decía en la mesa hablando hoy a la hora de comer, o no sé. Lo del tema de que, ya no sé dónde lo dije, el tema de que nosotros sí que lo tenemos claro. Si la coordinación entre los profesores que hacen aprendizaje cooperativo no se produce en los espacios institucionales de los centros, en 4 años, ¿cuándo? Porque se acabará. Ya lo dije, Pedro. Lo dije aquí en la mesa. Porque se acabará y porque se tiene que acabar y porque todos los que apoyamos tenemos que salir progresivamente y dar la autonomía a los centros para generar eso. Decía, nosotros ya lo hemos visto, que es, si el trabajo conjunto en los profesores no se produce en los órganos de coordinación ordinarios de los centros como una actividad más de coordinación, cuando los apoyos externos y los seminarios externos desaparecen, eso desaparece. Y yo ya lo vi. Eso desaparece. Haceros cargos de esto. Yo hubo un día, lo que pasa es que después nadie me hizo caso y lo dejé así, que yo planteaba que cuando se pasaba de la etapa de introducción a la etapa de generalización, debería de ser obligatorio que vinieran a las sesiones los directores y los jefes de estudio. Debería ser obligatorio. En ese sentido lo digo. Nos parece que la incorporación a los espacios ordinarios de los procesos de cómo nos ligamos los aprendizajes, creo que es un tema clave, porque es que si no se nos va. Acabo. Ya os lo escribiré bien, ¿eh? A ver, aquí hay algo que salió larvado y que yo creo que es muy importante, que es obvio que todos los centros tienen diferentes procesos de generalización. Una compañera hoy explicaba ciclo inicial, pasó a superior y a infantil, de superior pasó a la ESO, y nos explicaba una pirámide de cómo se había generalizado. Otros centros tienen otros itinerarios. Son 4 profes que empiezan, uno de primero, uno de tercero, uno de quinto, y después se añaden otros. Y no tienen por qué ser los mismos itinerarios. No tienen por qué ser los mismos itinerarios. Lo que sí que es importante es que nos dotemos de lo que nosotros llamamos planes de apoyo sistematizados entre los profesores. Es decir, ¿a quién apoyo yo durante todo este año de proceso de introducción del aprendizaje cooperativo? Y salió otro problema, que yo creo que es uno de los problemas donde tenemos que avanzar. Siempre hay profes nuevos o siempre cambian profes, o al menos en muchos colegios. Y quizás uno de los elementos fundamentales de la consolidación del aprendizaje cooperativo, y es un reto, es que el centro se dote de algún funcionamiento ordinario que se genera a principio de centro, impulsado por la Comisión de Aprendizaje Cooperativo, que cuando se incorpora alguien nuevo al centro, hay un mecanismo claro de cómo introducirlo en los procesos de aprendizaje cooperativo. Y eso creo que es un reto, sobre todo los centros que lleváis más tiempo, dotaros de ese mecanismo. Mirad, en los centros pasa una cosa, al menos en los que yo conozco. Si hay en la comisión de biblioteca 8 profes y se van 2 de la comisión de biblioteca y vienen unos profes nuevos, rápidamente saben explicarle que una vez al mes se lee un libro, que hay una ficha, que se discute de esta manera. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? Eso mismo tendría que pasar con el tema del aprendizaje cooperativo. Que hubiera una estructura en el centro donde cambian los elementos, pero eso se está. Eso es lo que nosotros llamamos la importancia de los planes de apoyo. Esto ya lo expliqué. Entonces, que hay un tema que tiene que ver con algo que se explicó a la mañana y que me parece muy importante, que es la organización. Vosotros, para nosotros sois la envidia del Estado en el sistema de coordinación y apoyo que tenéis entre los diferentes centros en función de los seminarios. Eso no es tan fácil de construir por ahí fuera. Vosotros sí que me parece que los tenéis muy desarrollados. Me parece que el paso en este sentido
yo creo que es la importancia de impulsar y ayudar a construir procesos personales de construcción del aprendizaje cooperativo. Fijaros en una cosa que es muy importante. ¿Por qué tenemos tantas dinámicas y tantas estructuras? ¿Por qué tenemos tantos modelos diversos de aprendizaje de planes de equipo? Porque, al menos el equipo de Vic, cuando llegabas a un centro y tú planteabas la maleta y venía un profe y te decía, bueno, es que yo la hice, pero le cambié no sé qué. En vez de la posición ser, uy, que no es exactamente igual que la diapositiva, era, estupendo, explícalo que sea diverso. Entonces yo creo que en los apoyos entre los centros, de cuando unos profesores van a un centro de otro, creo que debemos de impulsar a los compañeros no a que reproduzcan exactamente lo que nosotros hacemos, si no se empobrece el modelo. Si no se empobrece el modelo. El reto es que hagan algo más allá de lo que nosotros le estamos explicando en nuestra experiencia. Creo que eso es muy importante, que hagan algo más allá de lo que estamos explicando en nuestra experiencia. Bien, y como creo que... Ya acabo, ¿eh? Como creo que es importante, decía una compañera, necesitamos las redes, las TIC para comunicarnos entre los centros, que no sea solo cuando nos vemos y tal. Como creo que es importante eso, bueno, yo quiero deciros que, porque aquí está Pedro y está Xosé Mari, que fueron unos de los dos, fallamos al primer intento hace una semana de hacer una reunión de la red Kelidon, pero yo os digo que al segundo no vamos a fallar. Os quiero decir una cosa, yo creo que el intento es que lleguemos al simposio del 2015 con la red Kelida hecha y que sea un espacio para comunicar a gente que trabaja en aprendizaje cooperativo de Euskadi, con Galicia, con Albacete, con Palma, con México y con Ecuador. Y entonces, ahí es donde vosotros... A mí alguien me dijo una vez, una frase que dice José Mari, él no me la dijo, pero me lo dijo a alguien, que cuando un centro... es así un poco reticente a ir a otro centro a explicar alguna práctica, dice algo así como dice, no olvidaros que aquí vino alguien que nos dio mucho, que fue José Ramón, y ahora tenemos la obligación de dárselo a otros. Más o menos es así. ¿Me lo explicaron bien? Bueno, pues entonces yo os pongo en la misma situación. Es decir, hay gente dentro del Estado y hay gente fuera del Estado que lo que hemos podido, lo que habéis podido hacer vosotros aquí en Euskadi, va a necesitar, vía la red Kelidon, ayuda de vosotros en otros lugares. La va a necesitar. Y yo creo que, bueno, todos creo que habéis aprendido mucho de solidaridad y yo espero que a partir del simposio del 2015 lo podamos ejercer. Julio de 2015, nos vemos en la Illa de San Simón. Ponerlo en el Google. Gracias. Dile que me